desde cada rincón de Colombia. Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública. Bienvenidos a este espacio especial de conversación, reflexión y aprendizaje. Este espacio se da en el marco de la participación de la ESAP en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy especialmente estamos en el lanzamiento del libro Lecciones de Introducción al Estudio del Contrato Estatal, escrito por el profesor Carlos Ferney Forero Hernández, quien es docente de tiempo completo en la SAP Territorial Tolima. También saludamos de manera especial a nuestro director, el doctor Juan Carlos Chavarro Rojas, autor del prólogo del libro y quien estará en este importante conversatorio con el profesor Forero sobre el libro. Esta obra escrita nos invita a explorar las 3 etapas que comprende la función pública administrativa contractual, entre las que podemos mencionar precontractual, contractual y postcontractual. ¿Cuál es la idea? La idea este conversatorio sobre el libro que nos presenta hoy el profesor Forero, deberíamos estar haciendo cada semestre un conversatorio porque son varios los profesores nuestros de la Territorial Tolima que han escrito, que han dedicado tiempo, parte de su investigación y trabajo académico a escribir. Y más con el inicio esta semana de la Feria del Libro, presentar de manera formal una creación académica del profesor Carlos Forero, docente nuestro, catedrático desde hace rato de nuestra institución y hoy en día docente ocasional. ¿Por qué es importante mostrarlo? Primero, pues yo quiero que toda la comunidad académica, todos nuestros estudiantes, pues sepan que nuestros profesores, porque a veces una de las quejas de nuestros alumnos es que de pronto no estamos muy convencidos de nuestros docentes. Pues dicen, bueno, el profesor solamente se dedica a dar clase y listo. No, nuestros docentes hacen trabajo investigativo, escriben, especialmente pues los que están dedicados al tema, como son los profesores de carrera, que en este caso el profesor Salazar, Jamie, César Ramírez, Calcetero, Camilo Clavijo, constantemente dentro de sus grupos de investigación, y los 12 profesores ocasionales que tenemos que también igualmente hacen ese ejercicio, y dentro de ese equipo está Carlos, y pues damos inicio hoy al conversatorio, que pues primero felicitarlo, profesor, porque ustedes alumnos, yo creo que uno tiene que felicitarlo. Yo a veces le decía al profesor Forero, felicitarlo porque hay qué problema para escribir una página, o nosotros, ustedes que les corresponde a veces los ensayos, que les dicen escriban 3 páginas y de las 3 páginas el 90% es similitudes con otros textos, porque es difícil el escribir y encontrar 10% de creación nuestra. Y eso no solamente le pasa a ustedes, a cualquier nivel, porque no estamos acostumbrados. Entonces, cuando encontramos una persona que se dedica a escribir, hay que resaltar ese tema y sobre todo acá en la parte académica. Profesor Carlos, bienvenido. Felicitaciones en nombre de la dirección territorial, de todo el equipo académico, pero igualmente yo sé que represento a los alumnos esta noche dándole esas felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor Chavarro. Muy buenas noches para todos. Para mí es un motivo de orgullo, de felicidad, pero siempre con humildad, siempre con humildad. Cuando uno escribe un libro, no es para picármelas de sabio ni nada por ese sentido, sino que lo hago es para que ustedes conozcan las temáticas de la contratación estatal. Mire, el administrador público es un profesional interdisciplinario. Cuando uno percata ver temas de derecho administrativo, derecho constitucional, políticas públicas, derechos humanos, finanzas públicas y contratación estatal, están todos esos lados. Por eso hay una frase de un profesor muy bueno de la Universidad Externa de Colombia, Ernesto Matallana Camacho, que dice que la contratación estatal es como el aire.
está en todas partes. Qué bueno que desde la Escuela Superior de Administración Pública difundamos ese mensaje, formar administradores públicos con un buen conocimiento sobre la contratación estatal. Y para mí es una satisfacción presentar mi libro, ¿sí? El libro es una obra que no es escrita en menos de un año, de 8 meses, 7 meses, no, eso tiene un proceso, ¿sí? 3 años dictando el curso de contratación, pero aquí hay una anécdota que nunca había dictado clases con estudiantes de otras sedes. Imagínense que yo me encontraba estudiantes de Barranquilla, encontraba estudiantes de Boyacá, encontraba estudiantes de Pereira, y me decía, uy, profesor, usted tiene todo ese documento en los documentos Word, ¿y por qué no los publican en un libro? Y yo siempre tenía la idea, pero no era el momento, porque a medida que uno va dictando clases, va generando dudas, y esas dudas sirven ¿para qué? Para perfeccionar el libro, ¿cierto? Y miren que la contratación estatal, cuando uno aborda la contratación estatal, es una parcela del derecho administrativo. Ustedes estudiaron derecho administrativo y es una materia obligatoria para cualquier administrador público. Cuando ustedes hablan de teoría del acto administrativo, teoría de la función administrativa, teoría de la contratación estatal, el régimen del servidor público también tiene que ver con la contratación estatal. Cuando ustedes escuchan por ahí los deberes del supervisor e interventor de los contratos, ¿qué tipos de responsabilidades tiene un supervisor? ¿Qué tipos de responsabilidades tiene un interventor? Responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, civil por vía de repetición. Y hay una nuevecita, una responsabilidad nueva, doctor Chavarro, y aquí lo plasmé, nuevecita de la ley 2195/2022. Se llama así, responsabilidad civil por actos de corrupción. Los invito a que revisemos el artículo 92 y habla de la responsabilidad civil por actos de corrupción. ¿Y a qué se debe? A que el servidor público o los supervisores o interventores desde la contratación estatal tengan más responsabilidades, con un propósito. Todos los servidores públicos están para servir, no para ser servidos, ¿cierto? Por eso tiene más responsabilidades que un particular, y así se denota el artículo 6º de la Constitución, cuando detalla la responsabilidad de los particulares con la responsabilidad de los servidores públicos. Entonces, muchísimas gracias, doctor Chavarro. Yo creo que esta es una oportunidad para difundir a los estudiantes qué es lo que hacemos, los docentes que hacemos, no solamente dictar clases, sino también difundir sus pensamientos a través de libros, a través de artículos, como aquí lo tenemos, por ejemplo, el doctor Oscar Salazar Duque, que también nos difunde esa pasión por la escritura, por la investigación, y ese es el motivo. Esto, antes de hacerle otra precisión y pregunta sobre lo que nos está comentando, profesor Forero, saludar y agradecer a los profesores que hoy nos han dado tiempo de su jornada, al doctor Salazar, igualmente el profesor Jaramillo, la profesora María Gladys, profesora Elvia, y creo que me falta por ahí un docente que no ha bajado, o si bajó tarde, entonces se quedaron sin cupo sus estudiantes. Me gusta cuando indica que parte del libro arranca de las clases que ha orientado en la ESAP y sobre todo en la SAN Territorio. Y por otro lado, me encanta que diga que la relación de contratación pues tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando en todo y lo que vamos a hacer. Hoy en día en Colombia es muy difícil ubicar un buen servidor público, pero no porque hayan buenas personas preparadas. O sea, que no lo hayan, lo hay. El problema es que alguien que está bien preparado quiera entrar al servicio público cuando va a tener responsabilidades, sobre todo en el manejo de contratación, porque de una u otra forma, usemos una palabra castiza, sale enredado. Y enredado no por de pronto actos de corrupción, sino lo complejo del tema hace que cualquier persona se enrede. Dentro de ese proceso de contratación, pues tenemos, y el libro usted lo trata de lo precontractual, contractual y poscontractual. ¿Cómo plantea usted en el libro, Carlos, el tema
de lo complejo de la contratación y sobre todo lo complejo que es que estamos hablando de una ley 80 del 93, ya con 32 años de vigencia, con muchos decretos reglamentarios, leyes que la han modificado, decretos reglamentarios, pero de igual forma también una cantidad de circulares que semanalmente Colombia Compra Eficiente está sacando. Entonces, nos dicen a nosotros en clase que un servidor público debe estar constantemente actualizado, y más en esto de contratación. ¿Cómo ve ese aspecto? Bueno, cuando un docente explica contratación estatal, lo primero que busca es el régimen jurídico. Ley 80 de 1993, el Estatuto General de Contratación de Administración Pública. Y bien lo menciona el director, que esa ley ha tenido muchas modificaciones. Ley 1150-2007, Ley 1474-2011, Ley 1437-2011, la Ley 2195-2022. Hay una reciente, la Ley de Conciliación, para temas de conciliar en temas de medio de control de controversias contractuales. Y ubicando a los estudiantes el régimen jurídico de la contratación estatal, ahí sí comienza a explicar, como bien lo destaca el doctor, el itinerario de la contratación estatal. La primera etapa, la etapa precontractual, luego viene la etapa contractual y luego viene la etapa postcontractual. La etapa que tiene como una zona gris muy delicada, ¿sí? La primera etapa, la planeación. Un contrato mal planeado da lugar a nulidad absoluta. Y uno se pregunta, ¿un contrato mal planeado es bueno para nosotros? No, porque es que la contratación estatal siempre apuntará a la eficacia más que la eficiencia, porque yo me acuerdo, y así lo plasmé en un libro, imagínense en un pueblito de Cundinamarca, premiaba que en menos de un mes celebraron 18 contratos, en menos de un mes, 18 contratos, y cuando hicieron una auditoría, se cumplieron sino 2. ¿Será que tenemos que apuntar a la eficacia o a la eficiencia? La eficiencia es importante, pero más la eficacia. ¿Por qué? Porque la contratación estatal tiene un propósito, una finalidad, la satisfacción del interés general, ¿sí? El punto más importante que el administrador público conozca cómo es la planeación del contrato. Eso viene, por ejemplo, la distribución de riesgos. Se va a caer este videobin, ¿sí? Yo estoy identificando el riesgo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de que se va a caer ese videobin? El 30%, 40%. ¿Y quién asume? Pregunto, ¿será que es pertinente hacer un análisis de riesgos? Claro, para evitar desequilibrios económicos contractuales. Nosotros debemos apuntar a que los contratos cumplan y con eso debemos hacer una buena planeación. Luego viene lo que tiene que ver con las modalidades de selección objetiva contratistas, que bien lo maneja muy bien, lo maneja el doctor Haider Acosta, y en esto hay que ser muy gratificante contar esto. Yo fui alumno del profesor Haider Acosta de un diplomado en contratación, doctor Chavarro, en 2017, y vea, el mundo da vueltas y hasta acá estamos. Y la modalidad de selección de objetiva contratista garantiza un principio muy importante, que es el principio de transparencia. Tenemos la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, mínima cuantía y la contratación directa, ¿sí? Obviamente, cada modalidad tiene su procedimiento administrativo y produce actos administrativos. Ahí viene un interesante tema, y yo sí estoy muy de acuerdo. La piedra angular del derecho administrativo es el acto administrativo. El derecho administrativo, el centro de estudio es el acto administrativo. Imagínense en la etapa precontractual cuántos actos administrativos se expiden. En la etapa contractual, ¿cuántos actos administrativos se expiden? Y en la etapa postcontractual. En cada etapa se expiden actos administrativos y cada uno tiene sus propios controles. Qué bueno que un administrador público como ustedes conozcan qué tipos de actos administrativos se expiden en cada fase. Luego viene la fase contractual, muy importante, que a veces nosotros nos confundimos.
Una cosa son los requisitos de perfeccionamiento del contrato y otra cosa son los requisitos de ejecución del contrato. Y ustedes no me van a creer, en la práctica encontramos profesionales que se confunden esos requisitos, doctor Chavarro. Qué bueno que aquí los administradores públicos tenemos que hacer un llamado de atención. Una cosa son los requisitos de perfeccionamiento y otra cosa son los requisitos de ejecución. ¿Sí? Luego viene la liquidación del contrato. Importantísimo. Qué bueno que un administrador público conozca muy bien cómo se liquida el contrato. Un contrato estatal, ¿cómo se liquida? ¿Será que se liquidan todos los contratos? No. Determinados contratos. Y un punto muy importante, doctor Chavarro, que hay una dispersión normativa, y vale la pena mencionarlo aquí, los famosos regímenes exceptuados. Y aquí tenemos el doctor Oscar Salazar Duque, que es experto en empresas sociales del Estado, hospitales. Las empresas sociales del Estado no están sometidas a la ley 80. Tiene un régimen especial. Pero pregunto, ¿pero no se aplican los principios de la función administrativa? ¿No aplica los principios de la gestión fiscal? Y vea lo curioso, en el año 2007 el legislador dijo, de ahora en adelante los regímenes exceptuados deben aplicar los principios de la función administrativa y los principios de la gestión fiscal. ¿No creen ustedes que debió un artículo decir que todos los regímenes exceptuados estén sometidos a la ley 80? O sea, más transparente, ¿cierto? Pero bueno, a la voluntad del legislador toca respetar. Alguna razón de ser en el momento del espíritu de la ley cuando los exceptuó por temas de oportunidad, sobre todo en el tema de salud y saneamiento básico, la excepción del régimen de ley 30 para estas instituciones. Profe, todas las etapas son difíciles y complejas, y jóvenes estudiantes, si nos fallamos en lo precontractual, lo contractual y lo postcontractual, nos recibe el doctor Jaramillo con los brazos abiertos en la Fiscalía en delitos contra la administración pública. Nos recibe muy bien en esa parte. Entonces, la complejidad de todos estos acciones o pasos que se dan dentro de las 3 etapas es bien importante conocer. Por eso un mensaje hoy, aparte del tema del libro, que hay que, ojalá generemos la inquietud para leerlo, es la facilidad que tenemos acá de estar constantemente actualizados con nuestra oferta de capacitación, que a veces nosotros los de casa no la aprovechamos. Y bien lo decía acá Carlos, en el 2016-17, siendo ya profesional, curtido en el tema, diplomado de contratación con nuestro docente Haider, que es especialista en el tema, pero nosotros a veces desechamos un poco lo que ya conocemos pensando que hay algo mejor y resulta que lo mejor lo tenemos ahí al lado. Hay que aprovechar nuestra oferta académica. Sobre los principios, acá yo tenía una parte que siempre relaciono, profesor, y usted la está tocando y piensa lo mismo que yo, el tema de los principios a partir de la Constitución Política, los principios de la función pública, la Ley 80 da los principios de la contratación pública. Igualmente hay unos principios de planeación en la Ley Orgánica de Planeación y unos principios presupuestales. Los que ya vieron finanzas públicas y presupuestos saben que hay unos principios de orden presupuestal. Yo siempre le digo a mis estudiantes, sobre todo cuando doy presupuesto, que con que solamente se aprendan los principios y lo cumplan, con eso ya tendríamos una administración más eficiente y más eficaz. Me imagino que en contratación este tema de la transparencia y los procesos de selección se cumpliera, menos gente problemada, mucho más eficiencia en la ejecución de contratos y mucho más realización de la obra pública, que es lo que al fin y al cabo le requiere el interés colectivo. Bueno, en esto quiero dejar un mensaje, aunque no es nada nuevo para nosotros. Los principios son muy estudiados en la teoría, pero bastante olvidados en la práctica. Yo creo que esa reflexión la podemos rescatar aquí en la SAP, estudiar muy bien los principios. ¿Será que a nosotros nos interesa estudiar los principios? Claro, ¿por qué? Porque es que los principios son orientadores para una buena conducta del servidor público, ¿sí? Es más,
muy afortunada la Procuraduría General de la Nación cuando dice que si el servidor público viola un principio y una regla, incurre una falta disciplinaria. Incurre una falta. Con mayor razón, ¿por qué? Porque es que la Ley 80 de 1993 es una ley de principios. O sea que, de modo que cuando se habla de que la corrupción que se frecuenta en la contratación estatal, no siempre podemos afirmar que el problema está en la ley, sino que el problema está en el ser humano, ¿sí? Tenemos que rescatar y destacar la aplicación de los principios. Y claro, y el doctor Chavarro muy bien lo dijo, los principios de la función administrativa. La contratación estatal es una expresión de la función administrativa, ¿sí? Como ocurre con el acto administrativo también es una expresión de la función administrativa. Los principios que nosotros debemos estudiar en las clases están señalados en el artículo 209 de la Constitución Política. Allí habla de los principios de la función administrativa. Aunque hay una mala redacción de la norma, obviamente no lo dice Carlos Forero, eso ya lo dice la doctrina. Dice el artículo 209, doctor Chavarro, la función administrativa está al servicio del interés general. La pregunta es, ¿cómo se desarrolla la función administrativa que está al servicio del interés general? Con los principios. Si el servidor público aplica de manera adecuada los principios, está cumpliendo al mismo tiempo que el interés general. Y asimismo, cuando el servidor público está para servir y para ser servidos a través de la contratación estatal, podemos estar contribuyendo en la lucha contra la corrupción. Entonces, doctor Chavarro, obviamente no es un secreto para nosotros que los principios son muy estudiados en la teoría, pero bastante olvidados en la práctica. Pero tenemos que hacer un llamado de atención, nosotros los estudiantes, rescatar esa normativa de principios que es la Ley 80 de 1993. Sí, profe, yo eso también a los estudiantes les digo, que cumplamos los principios, ya con eso tenemos, es como cuando decimos que en la vida diaria normal, con cumplir los mandamientos de la ley de Dios de cada una de las religiones que profesamos, con eso tendríamos para tener una sociedad mejor. Pero lamentablemente los principios los recitamos, nos los aprendemos y no los practicamos. A propósito de principios, queridos estudiantes, muchos de ustedes de pronto ya están inscritos y están participando en concursos o a espera de algunas pruebas de concursos de méritos para empleos. En la parte pública, en toda prueba de cualquier clase de concursos que sean para entrar a los municipios de quinta, sexta categoría, de las corporaciones autónomas, ahora vienen de la fiscalía, todos, absolutamente todos van a encontrar preguntas sobre los principios. Entonces, los principios de la función administrativa, el artículo 109 que dice el profesor Carlos, los principios de contratación estatal, en presupuesto, sí que también igualmente preguntan si el cargo está relacionado con el área financiera y pues no de menos dejar los principios de planeación. Entonces, una invitación a que recuerden sus clases sobre que han tenido y que muy seguramente lo vieron y hoy pues no creo que les vamos a preguntar porque todos acá diciéndome al tiempo los principios nos quedamos sin tiempo. Bien, démosle un aplauso al profesor Forero. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar presente con nosotros en nuestra planta docente. A cada uno de ustedes darles los agradecimientos por haber asistido a este momento. Creo que son espacios que debemos hacer más frecuentes. Mil gracias a todos por su asistencia y buena noche y buenas clases. Desde cada rincón de Colombia, Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública.